prende solo. Sammy, préndelo. Tienes que prenderlo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. ¿Sí? No, todavía. Hay que apretar el botón ahí. Ahora. Ahora, ¿se escucha? ¿Estás seguro? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Falta el abrazo. Bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Para mí es un privilegio venir otra vez y ayudar en lo mejor que yo pueda, estando de lejos, pues yo sé que no puedo hacer muchas cosas, pero a la misma vez en lo que puedo, pues vengo y ayudo cuando se necesita. Señor siempre me ha dado la oportunidad de poder venir y traer diferentes tipos de palabras a la iglesia en los momentos más difíciles. Despedida de año, aniversario. Y yo como novato, obviamente, pues no es tan fácil como si viniera Moisés a hablar, sino pues en esa inexperiencia pues me meto con Dios, como sé que hace mucho, y pues Dios me guía y trato de hacer lo mejor que yo puedo. Y hablando con Sonia específicamente de eso, acerca de, y decía, ¿qué traigo para la iglesia? ¿Qué es lo que Dios tú quieres traer para la iglesia en este año? Después de tantas cosas que en el 2013, si nos acordamos de cuando yo vine a traer una palabra en el 2013, hablamos que fue el año de, pudiéramos decir, de sufrimiento por causa de la obediencia. Y hablamos también en el 2013 de que José cayó, en la historia de José, cayó en un hoyo, en un pozo. Y en ese pozo hay veces que nosotros en nuestra vida tenemos que bajar para después comenzar a subir. A veces que Dios trabaja de unas maneras misteriosas en la vida de nosotros. Y nosotros sin entender cuál es el resultado de lo que nos está pasando, al final de la historia, podemos mirar hacia atrás y podemos entender la razón por el cual todas aquellas cosas nos pasaron. Podemos entender, porque Dios nunca nos va a revelar exactamente por qué la estamos pasando en el momento que la estamos pasando. Dios no nos va a decir exactamente 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6, 7 y 8 y 9 y 10 de todas las cosas que vas a pasar, pero cuando las pases, eso va a causar un fruto al final y tú vas a poder sentarte y mirarte al espejo y vas a poder decir, gracias Señor, porque en medio de todas esas cosas que pasé, tenías un propósito más allá de lo que yo podía ver. Estaba oscuro en mi momento, en ese presente, no podía verlo, las luces estaban apagadas, pero ya cuando pasé de ese momento al momento en el que me encuentro hoy, ya las luces están prendidas. Puedo entender y ver con claridad mi pasado y mis circunstancias, entonces hoy puedo glorificar a Dios. Y lo que valió de la experiencia es la obediencia en medio de esa oscuridad. Amén. Me acuerdo y me acordaba mientras preparaba todo esto de lo que Dios hizo al principio, la palabra. Esta iglesia es como José. Dios la levantó con una palabra poderosa y la comparó como José. Y esta iglesia se levantó en un momento difícil, estando en un pozo oscuro. Mas sin embargo Dios la recogió de ese pozo oscuro. Aleluya. Y cuando la sacó a la luz, cuando ya sin inclusive poder entender el camino por donde se supone que se iba a caminar, la sacó. Y venían los mercaderes madianitas y agarraron a José y lo perfumaron hasta llegar al propósito del destino, que era llegar a Egipto. Él no sabía absolutamente nada de la experiencia que iba a tener, Dios no se lo explicó, y de eso es que vamos a estar hablando un poco. Y de ahí vamos a llegar a la culminación de lo que yo quiero decir. Yo llamé a esta predicación relación y doble medida de perfección espiritual. Relación y doble medida de perfección espiritual. En 2013, cuando hablábamos en la predicación, al principio cuando vine aquí, se habló de que el 2013 iba a ser un año de dificultad. Un año donde los verdaderos creyentes iban a ser probados en ese proceso.
Había que aprender a confiar en Dios en medio de las circunstancias y las cosas que no podíamos entender, de las cosas que iban a ocurrir, las creíamos por fe que iban a ocurrir. Y Dios, en medio de esa obediencia, comenzó a poner cabo tras cabo, cuerda tras cuerda, Sí, Señor. columna tras columna. En medio de la obediencia, Dios levantó esta iglesia y la está perfumando. Y vendría siendo el año diferente al 2013. Este año sería el año de relación y doble medida espiritual para cada uno de los que se reúnen en Sí, este Señor. lugar. Espero que ustedes escuchen y abran sus oídos y entiendan lo que yo voy a decir, lo que el Espíritu va a traer hoy. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Voy a empezar con una oración y ahí seguimos. Le damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en esta noche y me has dado esta oportunidad de poder traer palabra a tu iglesia. Gracias, Señor. Yo delante de ti soy solamente un instrumento, Señor. Sí, Señor. La gloria es tuya en todo lo que se hace, Señor. Utiliza todas aquellas informaciones, todas aquellas cosas que tú has puesto en mi corazón. Utilízalas tú, las pongo a tu disposición para que las uses, Espíritu Santo, con soberanía, como así tú deseas hacerlo. Abre los oídos, Señor, y quita las escamas de los ojos para que el Sí, pueblo Señor. pueda entender lo que el Espíritu va a traer. Sí, Te doy Señor. gracias, Señor, y termina ahora lo que comenzaste, Señor, Señor. y comienza en el 2014 lo que ya vas a hablar en el día de hoy. En nombre Sí, de Señor. Jesús, amén. Amén. José ascendió de un pozo para después ir oloroso al cumplimiento del destino que Dios de antemano ya había trazado. José se sometió en obediencia a Dios en medio de la desagradable experiencia familiar y halló favor de todos los que los rodeaban en Egipto, aunque sufrió injustamente por un tiempo. Por esa misma obediencia, algunos dirán que es injusto tener que verdaderamente sufrir en ciertos momentos por causa de la obediencia, pero Dios siempre está en control. No somos dualistas. No somos dualistas como el mundo dice que es esto. Hay muchos lugares que muchas iglesias predican el dualismo. El dualismo, que Dios está batallando contra el enemigo y que el enemigo batalla contra Dios. Y el enemigo es mucho más fuerte que Dios en algunas de las ocasiones y aprovecha cuando Dios está dormido en su cama para comenzar y hacer las cosas malvadas. Y Dios viene y como está dormido no las ve y por eso suceden. Nosotros los que amamos a Dios creemos en un Dios más poderoso que eso. So, nosotros no creemos en un Dios dualista, en una situación dualista, donde tenemos un Dios que se duerme a veces y las cosas que nos suceden simplemente porque Dios se olvidó de mí. Sino que todo propósito, sea malo o sea bueno, está en control absoluto del soberano Dios. Sí, Señor. Dios las permite y las otorga y las ordena por causa de su soberanía, porque aunque sea mala, Dios sabe el outcome y el resultado de lo que va a producir esa experiencia, aunque sea dolorosa y aunque tenga espinas a veces, Ay, Señor. porque es imposible. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe el outcome, por lo tanto, Él se puede dar ese privilegio de permitir y ordenar ciertas cosas en el mundo. O sea, hay algo en que nosotros verdaderamente tenemos que aprender en esa soberanía. Y a la misma vez, eso no da rienda suelta a que nosotros cometamos un montón de errores, sino que cuando los errores vienen a ser por nosotros, hay veces que nosotros mismos tenemos que dar un paso atrás. Cuando los errores son causados simplemente por parte de mis decisiones, pero cuando mi sufrimiento, y hemos aprendido eso, y cuando por causa de la obediencia yo padezco, es porque Dios tiene algo con eso, Sí, que Señor. tiene que abrir los ojos y poderlo ver. Alabado. Sí, Señor. Ahora, el propósito de Dios se cumplió en José. Dios usó toda experiencia, tanto buenas como malas, cosa que ya el soberano había ordenado en su pasada eternidad, para que al final llegara la salvación y esperanza de su familia, para que no murieran de hambre. Había un propósito que José no entendía. Había un propósito que estaba sucediendo en ese lugar. El sufrimiento que vino para José tenía un propósito más allá de lo que José podía entender.
El sufrimiento que como iglesia nosotros pasamos en ciertos momentos en el 2013 o en nuestra vida personal tiene un propósito. Nosotros no lo podemos ver como ya yo les dije. Mas sin embargo, cuando José llegó al final, pudo comprender el propósito por el cual Dios lo había sometido a esas cosas. Y el propósito era salvar a su familia en un estado de hambre. Salvar a su familia en un estado de hambre. Que si Dios de otra manera no hubiera usado sus familiares para caer en un pozo profundo, no hubiera la salvación que tenía que llegar a través de José, porque él iba a Egipto camino con un propósito y trajo comida y trajo provisión a la familia que en cierto momento lo puso en un pozo. Importante el entender todas estas cosas, y yo sé que la historia de José muchos de ustedes la conocen. Una historia bien famosa que vemos películas, muchas cosas acerca de esa. Ahora, por esa y muchas más razones se agradó Dios de José. Aleluya. Ahora, a José, una pregunta que yo me hice. ¿A José le habrá dolido todo este proceso que Dios hizo pasar? ¿Le habrá dolido? Una pregunta que me hice. Ahora, un proceso que Dios no le consultó. Un proceso que no le explicó, un proceso que no le dio detalles, un proceso que no solo al final él pudo solamente comprender. Cuando nosotros vamos a Génesis, cuando nosotros vamos a Génesis, en el capítulo 45, yo estoy trayendo una pequeña reflexión, no es una predicación como la que probablemente ustedes están acostumbrados, ¿ok? Eso por este mi oído. ¿Ok? Ahora, 45, versículo 2. Dice de esta manera. Entonces José se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderles porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis. El propósito lo entendió en ese mismo momento. No os entristezcáis. No os pese de haberme vendido acá, porque para preparación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio. Y pudo entender en ese mismo momento la razón, en el mismo momento en que los hermanos se acercaron. Muchos hermanos se acercarán a esta casa. Yo siempre he dicho desde que vine aquí, con el mucho respeto de las personas que viven en este lugar, que Tampa es un lugar seco. Yo siempre lo he dicho. Y yo siempre he dicho que esta iglesia se ha levantado para dar lluvia y agua a esa tierra seca. Sí, Señor. A esa tierra seca. A esa tierra que no está naciendo y no está dando fruto, mas sin embargo Dios le ha placido traer y abrir una iglesia en medio de un lugar seco, para que comience a dar frutos en medio, y los hermanos entrarán por esa puerta. Y los hermanos adorarán en este lugar. Adorarán en este lugar. ¿Saben por qué? Porque Dios así lo ha placido. Sí, Señor. Dios le dio doble medida de perfección espiritual a José. Dios se la dio. Porque para pasar por todas estas circunstancias, hermanos míos, solamente tú lo puedes hacer estando apretado, abrazado, con el Espíritu Santo enganchado en tu espalda. No hay de ninguna otra manera estar preso y sufrir por todas aquellas cosas. Si nos vamos detalle por detalle en la historia de José, muchos de nosotros nos hubiéramos rajado hace mucho tiempo atrás. Mas sin embargo, yo sé que Dios le dio doble medida a José espiritual. Cuando en Génesis capítulo 39 yo puedo contar estas cosas, versículo capítulo 39, y vamos a leer el 2, dice de esta manera: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio.
y vio su amo que Jehová estaba con él. No solamente Jehová estaba con él, sino que todo el mundo podía ver que Dios estaba en Sí, ese Señor. lugar. Ahora, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía ¿qué? Prosperar en su mano. Y así todas estas cosas es importante entender. También cuando vamos al 39:21 podemos verificar esto. Que dice, pero Jehová estaba con José. Estas palabras, cuando yo las leo, yo me tengo que detener un momento, porque yo no puedo ser simplista a la hora de leer. Yo no puedo ser simplista a la hora de escudriñar, sino que yo tengo que entender este contexto y entender. Dios dice bien claro de esta manera en el 3, en el 21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Había una porción más allá en medio de este hombre, en medio de un lugar totalmente idólatra, en medio de un lugar donde había muchas riquezas para poder perderse, en medio de un lugar que podía haber sexualidad como loco, y podemos ver a José correr de la esposa de su propio jefe, Potifar. Y por eso, y por obediencia, recibió también la retribución que entonces su obediencia en ese momento él iba a obtener. Una de las cosas que yo pude entender es, déjame ver cuáles son aquellas cosas. Y yo estoy hablando de que en este tiempo habrá doble medida espiritual derramada sobre cada uno de todos nosotros. Yo entonces déjame buscar cómo es vivir por el poder del Espíritu. Y fui a Gálatas capítulo 5, 16, 26. Dios me llevó ahí. Gálatas capítulo 5, 16 al 26. Y dice de esta manera, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos, ni de la naturaleza pecaminosa, que significa todos estos deseos de nosotros humanos y de la carne. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Es que precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente. Escuchen bien. Cuando José estaba en la casa de su amo y se le acercó la esposa, ¿qué sucedió en ese lugar? Él dijo que no. Ella lo agarró por aquí, después de que ella lo acusó por un tiempito, tuvo que correr, se quedó con su ropa. Él estaba en el Espíritu. Porque cualquiera que no estuviera en el Espíritu y Dios no se lo hubiera revelado a su vida, probablemente iba a cometer el primer error. Él dijo, el amo me lo ha dado todo, mas sin embargo a ti no me ha dado. Por obediencia salió corriendo de ese lugar, no solamente sin conocer el paradero del destino en el cual iba a llegar, él se sometió a obediencia a Dios. Y cuando todas estas cosas sucedieron, José tenía la palabra para poder leerla. Yo quiero que ustedes me digan. José tenía la Biblia como la tenemos nosotros hoy. No, sino que dentro de su experiencia el Espíritu Santo verdaderamente estaba sobre ese hombre y lo visitaba con poder, de tal manera que él podía entonces manejarse propiamente a través de su vida. Sí, Señor. Ahora, dice en el versículo 22 un momento, en cambio, la clase de frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ninguna ley en contra del amor. No existe, a mí no me meten preso por amar a mi enemigo, para amar a mi hermano. A mí no me meten preso cuando yo aplico la humildad, o a mí no me meten preso cuando yo tengo uso de control propio. Pero más sin embargo, cuando yo pierdo el control propio, hago barbaridades y termino la cárcel. Cuando yo hago lo opuesto a la bondad y robo, o hago todas esas cosas, para eso hay ley. Más sin embargo, para el amor no hay ninguna ley existente.
Por lo tanto, para aquellos que viven en el Espíritu, que fueron salvados por la gracia a través de la fe de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no hay nada que te juzgue si tú vives en ese Espíritu. Mas sin embargo, dice el versículo 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, dice la palabra. Y nos hagamos, dice, y no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos los unos a los otros, ni tengamos envidia los unos de los otros. Mas sin embargo, si José no hubiera vivido en el Espíritu, entonces los efectos hubieran sido otra cosa. Los efectos hubieran sido, por ejemplo, lo que dice en el versículo 18, en el 19, cuando ustedes siguen el deseo de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual. Él hubiera agarrado a la esposa de Potifar. Él tuvo que haber estado bajo la influencia del Espíritu. Impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, que en Egipto sucedía constantemente. También había hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados más. ¿Está bien? Permítame repetirles de lo que les dije antes: cualquiera que haga estas cosas no heredará el reino de Dios. José tenía esa porción del Espíritu en medio de un lugar. Sin la información que nosotros podemos tener hoy, teniendo toda esa rivalidad en su pasado, que él pudo haber decidido tener una respuesta diferente, pero decidió tener otra porque era más fuerte lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en su vida cuando lo visitaba en esos momentos difíciles, que cualquier otra cosa que el pasado pudiera causarle en el corazón a cualquiera, a él y a cualquiera de nosotros. Ahora, teniendo esto en perspectiva, vamos a ver esto en perspectiva. Viendo de que esa doble porción José la tenía. ¿Ok? Yo comencé ahora a decir, este es el proceso en el cual nosotros como iglesia nos vamos a enfrentar en esa doble porción. Y el 2014 nos va a traer esa doble porción. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos como quiera. Pero más sin embargo, me trajo a este lugar para recordarte que este es el año de esa doble medida. Y yo dentro de mis estudios empecé a buscar y dije, 14, vamos a ver por aquí qué es lo que probablemente el 14 nos puede traer en la Biblia. Ahora, bien entendido, quiero aclarar. Yo no creo en numerología y ninguna de esas cosas, mas sin embargo tenemos que clarificar que hay ciertos números en la Biblia que son fundamentales, que Dios los usa constantemente. Y de esos algunos números fundamentales me gustaría traer un poquito más de abundancia para que nos pueda añadir un poquito más de visión en lo que yo quiero traer hoy. Estudié el número 14 de la Biblia para ver qué podía encontrar, y estos son algunos de los usos figurados que recibe. ¿Ok? Que ocupan un lugar destacado en el texto bíblico. Estas fueron una de las cosas que yo encontré. Verifiquen bien. El 14 es igual a 1 y 4. ¿Verdad que sí? Sencillo. Pero 1 significa bíblicamente Dios. Y significa todo comienza. El único Dios, no hay otro. Versículos como Romanos 3:30 dice así: hay solo un Dios. Él declara justo a judíos y a gentiles únicamente por medio de la fe. Deuteronomio 6:4 dice de esta manera, y muchos más. Podríamos estar aquí toda la noche, pero cortito. Dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor, ¿qué? Uno es. Es el principio y es el final. Él es el único y no hay otro. No hay otro Dios. No es Mohammed y Jehová. No es Alá. No. Es Jehová. Es Adonai. Es el único Dios. No hay otro. No hay otra cosa. No es Buda y no es Hare Krishna y Dios y Jehová. No es Dios. Es único. Él es el único en medio de toda la faz del universo. El creador y el único de todas las cosas. Ya podemos entender entonces algo sencillito acerca de lo que el uno pudiera y significa dentro de lo que es ciertas referencias bíblicas. El uno Dios, todo comienza con el único Dios.
Y decidí y empecé a buscar entonces, y ahora el 4. El número 4 puede ser encontrado aproximadamente como 305 veces en la Biblia. Me pareció interesante. Y a la misma vez en la Biblia simboliza el cosmos, el mundo, ya que hay 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y también hay ciertas cositas aquí que encontré en el número. Es el número que corresponde a las cosas que tienen un comienzo, las cosas que están hechas, las cosas materiales. En resumen, el número 4 en la Biblia puede ser considerado como el número del mundo. Entonces ahora yo comienzo a decir, ok, el 1 significa Dios único, el 4 representa bíblicamente el cosmos, todas aquellas cosas creadas, incluyéndonos nosotros mismos. ¿Ok? Ahora, teniendo eso en perspectiva, veamos otro versículo que encontré en Apocalipsis 4:6. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. Y mira lo que dice después. El primero de estos seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Ahora, cuando yo busqué referencias bíblicas, encontré de que muchas de estas cosas representan también cosas hechas, cosas del mundo, del cosmos. Ahora, cuando teniendo esto en perspectiva, manténganlo aquí, decidí entonces buscar referencias que me expliquen simplemente el número 14. Y lo que encontré es que el 14 tiene un significado de purificar, de preparar y de restaurar. ¿Pero por qué? Y encontré diferentes versículos como estos. En 2 de Crónicas, capítulo 30, 15, dice de esta manera: entonces sacrificaron el cordero de la Pascua y a los 14 del segundo mes, los sacerdotes y los levitas se santificaron con vergüenza y trajeron los holocaustos a la casa del Eterno. Otro versículo que me habla también del 14. Josías celebró la Pascua en honor del Eterno en Jerusalén. El cordero de la Pascua fue sacrificado el 14 del primer día. Por lo tanto, vamos a leer otro, Ezequiel capítulo 45, versículo del 21 al 25. Escuchen bien. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis fiesta de Pascua. ¿Está bien? Después 7 días se comerán. Es importante entender estas cosas porque ahorita voy para el 7. Durante 7 días se comerá pan sin levadura. En este día el príncipe sacrificará por sí y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. En los 7 días de la fiesta solemne habrá holocausto al Eterno, 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada uno de los 7 días, y por el pecado un macho cabrio cada día. Y podemos seguir leyendo acerca de todas estas cosas. Cuando yo veo y busco esto, verifiqué, encontré esta información que muchos de ustedes también la saben. En el día 14 del mes, Jesús, Dios manifestado en cuerpo, el unigénito Hijo de Dios el Padre y el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue sacrificado como perfecto sacrificio para salvar al hombre del pecado, para restablecer la relación rota entre Dios y los hombres. ¿Ok? Por gracia mediante la fe en Cristo, la muerte de Jesús en la Pascua completó el ministerio completo de Jesús, y muchos de ustedes entienden eso. Ahora entendemos el 1, entendemos el 4, entendemos el 14. Entonces ahí yo llegué. ¿Acaso no nos dice estos textos donde yo encuentro este número 14 que Dios, cuando mezclamos también entonces el 1 con el 4, que 14 es igual a Dios purifica, prepara, restaura a su pueblo aquí, en este año? Ahora, cuando entonces, teniendo esto en perspectiva, decidí entonces buscar más referencias acerca de los scholars, todos los estudiosos de esto, y encontré esto también. Lo que encontré
es que el número 7, que es importante porque 7 dividido por 2, 14 dividido por 2 es 100. Entonces los scholars, los estudiosos, inclusive muchos scholars que son expertos en el hebreo, hablaban sobre esto y decían el número 7 denota la plenitud y perfección y lo completo de Dios. Escuchen bien, ahora también, esto es uno de los números perfectos que se deriva de la palabra hebrea que significa estar pleno, estar satisfecho. Escuchen bien, también aún en el Antiguo Testamento la cifra 7 jugó un papel muy importante, significando plenitud o conclusión de algo. Se entiende que no se trata de una plenitud aritmética, sino de una plenitud divino-profética, dicen muchos scholars. Escuchen bien, el mundo fue creado en 7 épocas. Así también el castigo del mundo en el juicio final se llevará a cabo bajo la ley de la cifra. Solo que el 7 nos viene a traer es simplemente plenitud, perfección y completo de Dios. Ahora, la causa del significado particular de la cifra 7 radica en los 7. Por ejemplo, cuando vamos a la Biblia podemos encontrar muchos versículos como estos. Por ejemplo, radica en los 7 espíritus de Dios, que son estas 7 raíces o 7 fuentes que originan todos los fenómenos mundiales. Escuchen bien. En relación con los 10 mandamientos, es las cosas interesantes que pude encontrar cuando estudiaba a estos scholars hablando. Que en los 10 mandamientos encontramos 7 de ellos empezando con no. Y eso significa plenitud, significa completo de todas las cosas cuando Dios utiliza eso. Otra de las cosas fundamentales que me llamó la atención, en cuanto a la armadura del cristiano, en cuanto a la armadura que encontramos en Efesios 6, 14 al 18. Búscate ese, Paola, Efesios 6, 14, 18. Lo podemos leer ahí, pero míralo por encimita. Yo voy a leer estos 7 puntos aquí. En la armadura encontramos la verdad, ¿verdad que sí? Encontramos la coraza, encontramos el apresto, encontramos el escudo, encontramos el yelmo, encontramos la espada, encontramos ¿qué? Manteniendo constantemente orando. 7 armas que hacen que el cristiano pueda funcionar apropiadamente. Lo que significa es que aquí hay plenitud. Plenitud está completo cuando estas cosas están. En cuanto al derramamiento del Espíritu en Joel, capítulo 2, 28 al 29, dice de esta manera también: el Espíritu en los últimos tiempos se derramará sobre ¿qué? Sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre vuestros ancianos, vuestros jóvenes, siervos y siervas. Plenitud, el Espíritu Santo derramándose en los últimos tiempos sobre plenitud, sobre todo con abundante cosecha. Ahora veamos algunos de los ejemplos, muchachos. 7 días de Dios en la creación del mundo. Aquí vemos la plenitud y la terminación de la creación. También Dios encomendó a Noé llevar al arca 7 pares de especies de animal. Se manifiesta aquí la plenitud de la salvación de la creación. Otro más, el faraón vio un sueño a 7 vacas, al comienzo gordas y después flacas. Y mira lo que dice después: 7 espigas al comienzo llenas y luego vacías, en Génesis 40. José interpretó ese sueño como plenitud de abundancia seguida ¿con qué? Con una completa escasez de hambre. Ahora, seguimos. 7 veces se rociaba la sangre del sacrificio ofrecido por el pecado en Levíticos capítulo 4, significando la plenitud de limpieza. Vamos por allí. 7 veces tuvieron que recoger los hebreos la ciudad de Jericó. ¿Y qué pasó después? Aquí se reflejó la plenitud de la victoria por la fe del pueblo de Dios sobre sus enemigos. Otra más, Naamán, el sirio, tuvo que zambullirse ¿cuántas veces? 7. Eso no significa que usted va a zambullirse 7 veces. ¿Okay? Significa aquí que simplemente estamos trayendo un significado para que usted me comprenda. ¿Ok? Naamán, el sirio, tuvo que zambullirse 7 veces en el río Jordán, segunda de Reyes, para obtener la plenitud de la sanidad. Eso tiene un significado.
se dice acerca del justo que aunque 7 veces cayere, ¿qué? Perfecto, volverá a levantarse. Esta es la plenitud de la gracia que levanta al justo. Ahora, teniendo ahora por delante estos ejemplos, vamos a ir un momentito a Revelaciones, y uno de los ejemplos que encontré, 7 espíritus encontré que dice en Apocalipsis. Y dice, la iglesia es la plenitud de Cristo. Eso es lo que significa. Ahora, 7 espíritus es el símbolo de la plenitud del Espíritu de Dios, que todo lo llena en todo. Es plenitud. Ahora, observe bien, 7 candeleros. Apocalipsis 1:12. Es el símbolo de la plenitud de la luz de la iglesia en el mundo. Es la plenitud de esa luz que alumbra en todos lados, no se puede esconder. 7 estrellas. Las estrellas simbolizan a los oficiales de la iglesia. Apocalipsis 1:20 y Daniel 12:3. En el caso presente significa la plenitud del servicio de cada uno de ellos en la iglesia. Ahora, 7 cuernos de un cordero que podemos encontrar en Revelaciones es la plenitud del poder de Cristo. 7 cuernos representan esa plenitud. 7 ojos, la plenitud del que todo lo ve. Nada se le pierda a Dios de sus ojos. Todo lo ve, todo lo escucha, está en todos lugares. Dice, 7 trompetas, la plenitud del castigo del mundo, y podemos encontrarlos en diferentes partes. 7 truenos, es la plenitud de la acción. Podemos encontrarlo en diferentes versículos. 7 copas llenas de la ira de Dios. Estos son muchos de los versículos que me dieron a mí la convicción de decir que cuando Dios utiliza el 7 en sus referencias, cuando quiere comunicar, lo que quiere comunicar es la plenitud a lo que se está refiriendo. Plenitud. Este año, y busqué también la definición de plenitud, porque mucha gente no lo entiende. Es abundancia o abundancia excesiva. Escuchen bien. Abundancia excesiva, estar lleno, estar en el mejor momento, estar en el momento superior. Y por eso, cuando Dios me trajo esta palabra, yo pude conectar todas estas cosas y pude decir, Dios, a nosotros que somos humanos, a nosotros aquí, va a purificar, restaurar y derramar de su espíritu, ¿cuántas veces? Doble porción. Porque el 2014, ¿qué es? 7 más 7 es doble. Por lo tanto, el Espíritu ha dicho a esta casa que se prepare más, porque Él va a venir a derramar esa doble porción sobre cada uno de nosotros. Este es el año de la doble medida. Este es el año, de la misma manera cuando José sufría, pero no entendía su paradero y dónde iba a llegar. Al final él pudo entender. Esta iglesia entenderá ese propósito. Va a entender ese propósito en este año. Aunque esto es lo que el Espíritu Santo siempre ha querido. Esta iglesia en estos 2 últimos años ha ganado el favor de Dios por su arduo trabajo y su disposición para escuchar la voz de Dios en medio de mucho ruido. En medio de mucho ruido. También esta iglesia ha proclamado a Dios como Señor en medio del dolor, en medio de la tribulación, en medio de la confusión, en medio de la incertidumbre de lo que se espera. En medio de la incertidumbre de lo que se espera. Ahora, esta iglesia fue levantada por el Espíritu glorioso entre el que dirán. El Espíritu la sustentaba y la ha sustentado cuando otros simplemente contaban con sus dedos los días de este lugar. Más sin embargo, así mismo como los hermanos de José esperaban su caída, pero esta iglesia como José cayó en un pozo seco para después levantarse y ir a su propósito como olor fragante. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. A Egipto para ganar el favor y traer a sus hermanos a la salvación y a una relación diferente. Sí, Señor. Para eso fue levantada esta iglesia. El Espíritu Santo Altísimo se goza en este lugar. Cada vez que yo vengo aquí, yo siento el Espíritu de Dios moverse. Nosotros no solamente estamos buscando perfección,
Mas sin embargo, lo que se necesita es corazones abiertos y corazones. A mí me gusta como dice en inglés, God is looking upon the earth, those who have good heart, so He can bless them and Sí, Señor. totally support them. Yes. La Biblia nos dice que Dios está buscando gente completamente perfecta para que entonces cualifique para hacer entonces lo que Dios manda y para entonces sustentar. En la Biblia nunca nada ha dicho eso. En la Biblia dice que Dios busca corazones dispuestos a Sí, obedecer y a Señor. someterse a su Sí, palabra. Señor. Y de esa manera entonces Dios Entonces. inclina sus manos y sustenta con poder. Amén. Sí, Señor. Ninguno de nosotros podemos decir que todo esto fue causado por ninguno de nosotros, nada. Todos ustedes pusieron manos de obra en este lugar, pero esto sucedió de una manera inexplicable. Ni por nuestra sabiduría, ni nuestros grados, ni nuestros posgrados universitarios. Nada de eso tiene que ver aquí. Nada de eso tiene que ver aquí. Dios no consultó esto con nadie. Dios lo hizo. Él solo lo creó y lo menos inesperado utilizó para levantar esto que está aquí. Amén. Aleluya. Ahora, gloria a su nombre por eso. Aleluya. Si alguien cree que fue por sus propias habilidades, es mejor que se siente y analice. Porque esto que está aquí, porque todo lo que se ve, todo lo que hacemos, el deseo de estar aquí, el deseo de querer hacer, ha sido puesto por la gracia, Sí, por el Señor. Espíritu de Dios, para magnificar por medio de todas estas cosas el nombre de Jesús en medio nuestro y en medio de la sociedad de un lugar seco. Sí, Señor. El corazón de esta iglesia es humilde y sencillo. Yo lo puedo ver. Yo lo puedo ver. Amén. Tiene un deseo apasionado por Cristo y busca su rostro, cueste lo que cueste. De su boca fluye paz y tranquilidad y sus manos son serviciales y sus pies caminan sobre la roca. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Su oración son olor fragante del Espíritu. Cuando yo vengo aquí, eso es lo que mi corazón siente. Amén. Ahora, Gloria a Dios. esta iglesia fue llamada a restaurar familia, relación. Sí, Señor. Y de aquí es que tiene que empezar eso. Sí, Señor. No podemos decir que restauramos familia si no nos podemos restaurar los unos a los otros. Alabado tu nombre, oh Dios. Aleluya. Fue llamada a decir la verdad y a predicar su palabra y no nuestros propios deseos humanos. Señor. El que tenga oídos para esto, que escuche bien. Sí, Señor. Aleluya. Quebranta estoy. Fue llamada para impartir esperanza y certeza al hombre de Dios. Sí, Señor. También para dar fuerzas al hombre a través del Espíritu para que se pare en la brecha en amor y defienda la verdad a toda Señor. costa. Sí, Señor. Para eso fue que Dios levantó esto. Fuerte, mansa y agresiva, perfecta medida a la imagen de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Fuerte, mansa y agresiva a la perfecta medida. Esta iglesia llama lo bueno, bueno y lo malo, malo. Sí, Señor. Así es que Dios quiere que se hagan las cosas. No sugarcoating nada. Porque en la calle a nosotros nos hablan duro. Los jefes nos hablan violentamente. A mí fueron hoy, se me pararon al frente, mañana vienes a trabajar. Y yo le dije, wow, mañana. Sí, mañana. No hay problema, mañana estoy. Ahora, esta iglesia se goza de la justicia y se compadece de los necesitados. Nunca se alegra de lo que puso a Cristo en la cruz del Calvario. Nunca se goza y festeja con aquellas cosas que Dios no ama y Dios no quiere. Sí, Señor. Mas sin embargo, festejan todas aquellas cosas que Dios ha llamado que cada uno Sí, Señor. hagamos. Esta iglesia fue llamada para expresar la luz de Cristo soberano. Esta iglesia otra vez fue llamada para expresar la luz de Cristo soberano y la luz del glorioso. ¿Para qué? Para romper todo cautiverio mental y físico. Saca de la oscuridad más profunda al caído. Sana todo dolor, aclarar toda confusión. Le da esperanza al desesperanzado. La luz del príncipe de las alturas, que es Cristo, le da familia al abandonado y padre al huérfano. Sí, El gran yo soy le da vida al muerto y vida
le da vida al muerto en vida y vida eterna al mortal que se acerca en arrepentimiento. Sí, Señor. El Dios diré, Él provee Amén. los momentos de necesidad, la medida perfecta, no más, no menos. Aleluya. La medida perfecta, no más, no menos. El león, Él es el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. El Olán, el Dios eterno. Él es el príncipe, el principio y el fin, el que lleva a cabo sus propósitos a través de todas las edades. Él da fuerzas al fatigado. Amén. El Dios que ve. El Dios que ve, no existe nada, ninguna circunstancia de nuestra vida que escape a su conocimiento y cuidado paternal. Eso es lo que esta iglesia le enseña Amén. a la gente. Dios nos conoce a nosotros y nuestros problemas, el Shaddai, el todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso. Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Dios es todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios no nos pueda manejar. Sí, Señor. Emanuel, Dios con nosotros, yo soy Dios. Jesús es Dios entre nosotros. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jehová, yo soy. El que es autosuficiente. Dios nunca cambia. Sus promesas nunca fallan cuando nosotros somos infieles a veces. Él es fiel. Amén. Jehová, el Señor que santifica. Él limpia nuestros pecados y nos ayuda a madurar. El Jehová Nisis, el Señor es mi bandera. Dios nos da la victoria contra la carne, contra el mundo, contra el diablo. Nuestras batallas no son sus batallas de la luz. Son sus batallas. Todo Él lo tiene controlado. Todas esas cosas podemos confiar y levantar nuestra bandera por causa de que en el nombre de Jesucristo todas las cosas de nuestra vida, independientemente que vivamos en prosperidad o vivamos en pobreza, independiente que vivamos en felicidad total o suframos de vez en cuando, Él está en control de tu vida. Amén. Amén. Aleluya. El Señor es mi bandera. En esta iglesia, en medio de nuestra gran admiración, cuando adoramos, nuestra alabanza, los ángeles danzan y dan voces, y el Espíritu, con gemidos que no se pueden explicar, Sí, Señor. se escuchan en mi corazón. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito es eso. Sí, Señor. Aquí en esta iglesia en la cual usted está viniendo, se le da gloria a Dios y se habla blanco y negro. En este lugar Dios le ha placido en este año repartir doble espíritu sobre cada uno de Sí, ustedes. Señor. Sea receptivo y venga Dios claro en este 2014, porque en este 2014 es el año en el cual de la misma manera usted va a tomar una vida más allá. Venga preparado. Y Dios me dio esta palabra en mi corazón mientras yo oraba. Y mientras yo oraba en mi cuarto, sentí mi corazón decir esto. Dice, te vi en silencio entrar en tu escondite secreto y orar, y me agradé de ti. Tu voz es suave y fuerte, me agradé de ti. Tu búsqueda por mi santidad, sí, tú me vas a ver. Me agradé de ti. Tú estás entendiendo lo que yo quiero decir. Me agradé de ti. Aleluya. Tú entiendes tus debilidades. Yo soy fuerte. Me agradé de ti. Tú adoras a mi hijo con claridad. Con claridad. En gran manera. Yo me agrado de ti. Tú te gozas en medio. Te gozas en mi poder. No en el tuyo.
yo me agradé de ti. Me agrado de ti cada día. Mi favor está sobre de ti, amada. Sigue acordándote de mí en todo lo que emprendas, porque yo soy tu Dios. Me agradé de ti, amor mío. Este año se recibirá doble medida de perfección espiritual. Si Dios le place. El Espíritu Santo siempre ha querido eso. Mas, sin embargo, cuando yo voy a diferentes iglesias y yo me paro y observo, me doy cuenta que lo que pasa aquí no sucede allá. Este es el año en el cual la amada sale del pozo y camina olorosa en su camino hacia el lugar donde Dios le ha dicho que tenía que llegar, para entonces llamar de lejos a aquellos, llamarlos a sus hermanos. Dios se moverá sobre toda persona doble porción. José no sabía dónde iba, sin embargo, adoró a Dios en todo, igual que esta iglesia. Y eso siendo don del Espíritu también. Dios la capacitó para perdonar y atraer a aquellos que serán parte de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Amén. Amén. Bajen sus cabezas. Amén. Aleluya. Le doy gracias, Señor, porque en esta noche, Gracias, Padre, Padre. yo sé, Señor, que tú estás en este lugar. Sí, Señor. Humildemente, Señor, vine a traer esta palabra, Padre, para que tú la deposites en el corazón de cada uno de ellos. Y para que ellos puedan, Señor, que tu obra sea en ellos y que ellos hayan podido entender, Señor, el mensaje que tú has traído, Señor. Gracias, Padre. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y eres poderoso y porque en este año 2014, Sí, Señor, Padre eterno. tú te vas a mover en medio nuestro y vas a Señor. depositar, Señor, de tu gran poder sobre esta iglesia para llevar una Señor. palabra de luz, Señor. Sí, Y este Dios. pueblo se levantará, Señor, con esa doble porción, mi Sí, Dios. Señor. Y no va a tener esa doble porción en su corazón y la va a atesorar y la va a Sí, guardar, Señor, ese talento en la tierra. Lo va a guardar, Señor. No lo va a guardar ese talento en la tierra, porque no se trata de llenar 4 paredes, Señor. Sí, Señor. De eso no es lo que se trata. De lo que se trata, Señor, es del poder único, Señor, de salvación que viene solamente, Señor, a través de nosotros. Tú eres un Dios trascendente y tú puedes hacerlo todo, pero tú eres un Dios de amor y demuestras tu poder a través de nuestras manos. Sí, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú haces todas estas cosas y estas personas en este lugar, Señor, tu pueblo que te ama, va a recibir, Señor. Tú lo has dicho, Señor. Sí, Señor. Y tú eres poderoso para cumplir y tú no eres hombre ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor, de Sí, las cosas Señor, que ya tú Padre. has dicho, Sí, Señor. Sí, Como Señor. José, Señor, este lugar, Señor, se levantará en medio de un lugar, en medio de Egipto. Y se levantará y llevará, Señor, tu palabra con poder, Señor, Sí, Señor. a este lugar, Señor, para gloria de tu nombre, Padre. Sí, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos, Señor. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor.